El mundo de Kael alguna vez fue vibrante, lleno de risas, lleno de vida. Su aldea, cerquita de las dunas cantarinas, era un refugio. Eran gente sencilla, tejedores de pasto, contadores de cuentos. Adoraban a los espíritus antiguos del desierto, creían en la bondad, creían en la paz. Kael recordaba la sonrisa de su mamá, las manos fuertes de su papá. Esos recuerdos eran todo lo que le quedaba ahora, solo susurros en el viento. Un viento cruel que soplaba sobre una tierra desolada. Entonces la sombra de Donald Duck Trump cayó, se extendió larga y negra. Sus soldados, vestidos con armaduras de obsidiana, llegaron al amanecer. Eran como una plaga de langostas, destruyéndolo todo, quemando casas, callando las risas. Kael, apenas un niño en ese entonces, se había escondido. Observó con horror. Las llamas consumieron su mundo. Los gritos resonaban en su joven mente. Vio a sus padres caer, desafiantes, valientes, pero al final superados por el número y la brutalidad. Escapó hacia lo profundo del desierto, solo, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y un odio ardiente en su corazón. Ese odio se convirtió en su compañero, su combustible, su única razón para sobrevivir. El desierto era duro, implacable, pero Kael era más duro. Aprendió sus caminos, cómo encontrar agua, cómo cazar la víbora de arena, cómo moverse como un fantasma. El sol le quemaba la piel, el viento azotaba su cabello, se volvió delgado y fuerte, un arma forjada en el dolor. Pasaron los años. Hoy, 2 de junio de 2025, Kael ya no era un niño, era un guerrero. Sus ojos contenían el fuego frío de la venganza. Una única cicatriz, un recuerdo de aquel día terrible, marcaba su quijada. Latía con su dolor, llevaba la lanza rota de su padre, reforjada, afilada, lista. Donald Duck Trump pagaría, por las cenizas, por las lágrimas, por cada vida robada. La misión de Kael había comenzado. No descansaría hasta que se hiciera justicia, o hasta que el desierto lo reclamara. El gran desierto de Silos fue alguna vez un tapiz de maravillas. Dunas doradas se extendían como olas del mar. Oasis escondidos florecían con vida imposible. Ciudades antiguas, talladas en arenisca, susurraban secretos de eras olvidadas. Su gente era diversa. Nómadas que leían las estrellas, eruditos que cuidaban pergaminos antiguos, mercaderes que comerciaban especias y sueños. Pero eso fue antes de que llegara Donald Duck Trump, antes de que la alegría fuera arrancada de la tierra, antes de que la esperanza se convirtiera en una palabra peligrosa. Donald Duck Trump no era un hijo del desierto. Vino de tierras desconocidas, con promesas de progreso. Con una voz como veneno endulzado, habló de un nuevo orden, un reino más fuerte. Algunos fueron convencidos por su carisma, otros por sus demostraciones de poder. Construyó una gran ciudadela, la Ciudadela Piedra Dorada, un monumento a su ego. Desde allí, su influencia se extendió, como una enfermedad que avanza lentamente. Agotó los oasis con impuestos, esclavizó a quienes se resistían, acaparó los recursos. El agua se volvió más valiosa que el oro. Sus ambiciones eran tan vastas como el desierto mismo, pero mucho más crueles. Buscaba controlarlo todo, cada grano de arena, cada gota de agua, cada alma. Se creía un dios, destinado a gobernar. Sus matones, los temidos saqueadores de dunas, patrullaban las arenas. Eran extensiones de su voluntad, brutales, despiadados. Aplastaban cualquier oposición con puño de hierro. El miedo se convirtió en la moneda del reino. Los susurros en los mercados hablaban de su codicia insaciable, de su furia impredecible. Donald Duck ansiaba más que solo poder. Buscaba artefactos antiguos, conocimiento prohibido. Creía que el desierto guardaba secretos para el dominio supremo, quizás incluso la inmortalidad. Profanó lugares sagrados, torturó a eruditos por su sabiduría oculta. Sus acciones convirtieron el vibrante Silos en un lugar de sufrimiento. Las mismas arenas parecían lamentarse. Los vientos llevaban los lamentos de los oprimidos. El desierto mismo parecía esperar, esperando un héroe, esperando una tormenta que limpiara la tierra. En lo profundo del corazón cambiante del desierto de Silos, yacía un secreto, una joya escondida. El oasis de las palmeras susurrantes. Aquí, la vida florecía, protegida de los ojos curiosos de Donald Duck. El agua corría libremente. La gente vivía en silenciosa rebeldía. Su líder era la reina Asia, era joven, pero sus ojos guardaban la sabiduría de los tiempos. Su espíritu, el coraje de una leona, era la guardiana de su pueblo, la protectora de su esperanza. Conocía los secretos del desierto, mejor que nadie. La reina Asia había visto crecer la tiranía de Donald Duck, con el corazón encogido. Sus exploradores traían noticias de sus atrocidades, de aldeas arrasadas, de gente esclavizada. Sabía que su oasis escondido no podría estar seguro para siempre.
La codicia de Donaldar era un pozo sin fondo. Tarde o temprano, su mirada caería sobre ellos. Preparó a sus guerreros. La guardia Gil Río. Eran luchadores expertos, maestros de la guerra en el desierto, pero eran pocos, demasiado pocos para enfrentar solos a todo el ejército de Donaldar. Kael, guiado por susurros y un mapa viejo, encontró el camino al oasis. Era una nube de tormenta en su horizonte pacífico. Buscó una audiencia con la reina, habló de su aldea, de su pérdida, de su ardiente necesidad de venganza. Asia escuchó, su mirada firme. Vio el dolor en sus ojos, pero también vio fuerza, determinación, un espíritu que reflejaba su propia rebeldía contra el tirano. Vio un arma y un posible aliado. Asia conocía los riesgos. Las alianzas son cosas frágiles, especialmente las que nacen de la desesperación. Pero el fuego de Kael conectó con su propia determinación. Donaldar Trump nos ha quitado demasiado a todos, dijo ella. Su voz, aunque suave, llevaba el peso del mando. No solo amenaza nuestras vidas, sino el alma misma del desierto. Mi gente luchará. Y creo que tu camino de venganza puede unirse a nuestro camino hacia la libertad. Estaremos contigo, Kael. Juntos podríamos ser la tormenta que él no pueda soportar. La alianza se había formado. El poder puro de Kael y la mente estratégica de Asia. Una combinación poderosa. Pero necesitaban más que solo decisión. Necesitaban un ejército. Asia envió a sus mensajeros más rápidos, jinetes en veloces corceles del desierto. Llevaban su sello, un llamado a las armas. A todos los que sufrían bajo la bota de Donaldar, muchos tenían demasiado miedo, aplastados por años de opresión. La esperanza era una brasa peligrosa, fácil de apagar, pero no para todos. Lentamente otros respondieron al llamado. Luego llegaron otros, comerciantes descontentos cuyas caravanas habían sido saqueadas, granjeros cuyas tierras habían sido confiscadas, incluso algunos ex soldados de Donaldar, hombres y mujeres que habían visto su crueldad de cerca, que ya no podían soportar su tiranía. Cada uno trajo sus propias habilidades, sus propias razones para luchar. El oasis de las palmeras susurrantes servía de actividad. Los herreros forjaban armas, los curanderos recogían hierbas, los guerreros entrenaban bajo la mirada exigente de Kael. Los exigía al máximo, porque sabía a lo que se enfrentaban. S3, Media Group. Desert nomads arriving. Nomadic tribes in desert at stock at distribute _equally. Primero llegaron los nómadas zancudos de arena, tribus feroces e independientes. Conocían el desierto como la palma de su mano, maestros del camuflaje y la emboscada. Donaldar había intentado controlar sus antiguas rutas de migración. Había puesto impuestos a sus rebaños. Tenían cuentas pendientes. Sus jefes, curtidos y sabios, juraron lealtad a Asia y al joven guerrero Kael, cuya sed de venganza entendían. Trajeron su habilidad con la cimitarra y su puntería mortal con la cerbatana. Asia, mientras tanto, planeaba, recogía información, localizaba las líneas de suministro de Donaldar, identificaba puntos débiles en sus defensas. Ella era el centro tranquilo de la tormenta. Su sabiduría guiaba su creciente rebelión. Kael se centró en la preparación para el combate. Les enseñó a luchar como uno solo, a usar el desierto mismo como un arma. El polvo y la sombra eran sus aliados. El sol, su escudo. Un ejército improvisado quizás, pero unido por un enemigo común y una esperanza desesperada por un mañana mejor. Los vientos del desierto se estaban juntando. El tiempo de esconderse había terminado. Mis espías informaron de un gran convoy. Llevaba suministros y tropas nuevas a uno de los fuertes lejanos de Donaldar. Era una arteria vital para el tirano. Si la cortaban, lo desangrarían. Era un riesgo, su primera prueba de verdad. El fracaso significaría un final rápido y brutal para su joven rebelión. Pero el éxito enviaría un mensaje, que Donaldar Trump no era invencible, que la resistencia era posible. Kael y yo lideramos el ataque. Bajo el brillo brutal del sol rojo del mediodía, elegimos nuestro campo de batalla con cuidado, un cañón estrecho, el cañón de los ecos perdidos, perfecto para una emboscada. Los zancudos de arena se fundieron con las rocas de arriba, silenciosos, mortales. Los guerreros de Kael y Asia esperaban abajo, escondidos detrás de las dunas, los corazones latiendo como tambores de guerra. El aire estaba cargado de tensión, el único sonido, el susurro del viento, y el retumbar lejano del convoy que se acercaba. Los saqueadores de dunas de Donaldar marchaban con arrogancia, confiados, nunca lo vieron venir. Una señal mía, el grito de un halcón. Entonces estalló el caos, llovieron flechas, rodaron rocas. Los zancudos de arena eran fantasmas, atacando y desapareciendo. Kael, un torbellino de furia, lideró la carga. Su lanza reforjada probó la primera sangre. Luchó con el espíritu de un halcón del desierto. Rápido, preciso, imparable. Yo dirigía desde un punto estratégico.
guiando a nuestras fuerzas, aprovechando cada debilidad. La batalla fue feroz, brutal. Los soldados de Donaldar estaban bien entrenados, fuertemente armados, pero fueron tomados por sorpresa, superados en estrategia. Los guerreros de Kael lucharon con la desesperación de quienes no tenían nada que perder, por sus hogares, por sus familias, por su libertad. Lentamente, la marea cambió. Los saqueadores de dunas flaquearon, rompieron filas, huyeron. El suelo del cañón quedó cubierto de sus caídos. El convoy era suyo, una pequeña victoria, pero una muy importante. La esperanza, una flor frágil, comenzó a brotar en la dura arena del desierto. Kael escuchó estas revelaciones. Su determinación se endureció. Esto ya no se trataba solo de su aldea. Se trataba de detener a un monstruo, cuya oscuridad amenazaba con consumirlo todo. La sombra del tirano era larga, pero las sombras también revelan la presencia de la luz. Narrator, Media Group, Sunrise in the Desert. Desert with long shadows and bright sunlight at stock at distribute _equally. Era un patrón de comportamiento. Congraciarse, aprender, traicionar, conquistar. Así operaba Donaldar. Dejó un rastro de vidas rotas, mucho antes de poner un pie en el desierto de Exilos. Este conocimiento era un arma. Asia se dio cuenta, si podían exponer el pasado de Donaldar, mostrarle a la gente de Exilos su verdadera naturaleza, no como un líder fuerte, sino como un ladrón común, un traidor. Quizás podría convencer a los que aún le eran leales, o a los que tenían demasiado miedo para luchar. ES2, Media Group, Ancient Ledger Pages in the Desert, Person Reading Old Records in a Desert Tent at stock at distribute _equally. Los registros insinuaban más cosas. Donaldar tuvo un mentor, un líder anciano y respetado del gremio. Un hombre llamado Horbus. Horbus había visto potencial en el joven Donaldar. Le había enseñado mucho, confió en él, pero Donaldar lo traicionó. Acusó a Horbus de traición, se apoderó de sus bienes y Horbus desapareció. Se le dio por muerto. Narrator, Media Group, Scholars Studying in a Desert Tent, People Analyzing Scrolls by Lamplight in Desert at stock at distribute _equally. Asia, con sus eruditos, trabajó sin descanso para descifrar los registros. Lo que encontraron pintaba un cuadro oscuro. Donaldar no había construido su poder solo con carisma. Era un maestro manipulador, un traidor. Los libros hablaban de un poderoso gremio de comerciantes, de una lejana ciudad portuaria. Donaldar había sido un miembro menor, ambicioso, despiadado. Había debilitado sistemáticamente a sus rivales, robado secretos, arruinado reputaciones, hasta que controló el gremio. Luego saqueó su riqueza y desapareció, dejando caos a su paso. S2, Media Group, Chaotic Desert Scene, Aftermath of a Raid in the Desert at stock at distribute _equally. Sin embargo, entre los suministros capturados del convoy encontré algo interesante. Libros de cuentas cifrados. Registros de los negocios de Donaldar, antes de que se convirtiera en el tirano de Silos. Narrator, Media Group, Canyon in the Desert, Battle Scene, in Desert Canyon at stock at distribute _equally. La victoria en el Cañón de los Ecos Perdidos causó conmoción en Quesilos. Los susurros de la rebelión se hicieron más fuertes, más gente se unió a su causa. Pero Donaldar Trump no era un enemigo para subestimar. Estaba enfurecido, dobló sus patrullas, ofreció recompensas por Kael y Asia. Su control se hizo más fuerte. Los libros descifrados contenían otro secreto, más personal, un nombre que le dio un escalofrío a Kael. Lyra, el nombre de su madre. Se mencionaba en conexión con Horbus, el mentor traicionado. Kael siempre había creído que sus padres eran simples aldeanos, pero los libros insinuaban un pasado diferente. Un pasado conectado con el mundo más allá de las dunas cantarinas. Un pasado que Donaldar Trump había intentado borrar, junto con todos los que lo conocían. Una investigación más profunda, con la ayuda de un viejo chamán zancudo de arena que recordaba cuentos de antes de la época de Donaldar, reveló una verdad sorprendente. La madre de Kael, Lyra, era la hija de Horbus. Ella había huido de la ciudad portuaria después de la traición y supuesta muerte de su padre. Buscó refugio en el desierto de Exilos, con la esperanza de escapar del alcance de Donaldar. Encontró paz en la aldea de Kael, se casó con su padre, y nunca habló de su pasado. Para proteger a su nueva familia, para protegerlos del hombre que había destruido la anterior. Donaldar Trump no había destruido la aldea de Kael al azar. Había estado buscando a Lyra, a la última heredera viva de Horbus. Quizás temía su reclamo. O quizás buscaba algo que Horbus había escondido, algo que Lyra podría haber sabido. El ataque a la aldea de Kael no fue solo un acto de tiranía, fue personal, fue la culminación de una vieja venganza. Un cabo suelto que Donaldar quería cortar, permanentemente.
Kael sintió una nueva ola de dolor y una furia más profunda y fría. Esta revelación lo cambió todo para Kael. Su búsqueda de venganza ya no era solo por su aldea. Era por su abuelo, Jorbus, un hombre que nunca conoció. Era por su madre, Lyra, quien había vivido su vida con miedo. Donaldar no solo le había quitado su hogar, le había robado su herencia, el legado de su familia. La lanza rota en su mano se sentía más pesada ahora. No era solo una herramienta de venganza. Era un símbolo de un pasado robado. Un pasado que reclamaría. Donaldar Trump tenía conexiones más profundas con su familia de lo que jamás podría haber imaginado, y eso hacía inevitable el enfrentamiento final. Había llegado el momento. Las fuerzas de Kael y Asia estaban tan listas como podrían estarlo. Sus números habían crecido, impulsados por la esperanza y la creciente crueldad de Donaldar. La ciudadela Piedra Dorada, la fortaleza del tirano, se alzaba en el horizonte, un diente negro y afilado contra el cielo del desierto. Se decía que era impenetrable, muros gruesos como montañas, vigilada por la élite guardia carmesí de Donaldar y llena de trampas mortales, pero también era el corazón de su poder. Para liberar Silos, la ciudadela tenía que caer. El asedio no comenzó con un ataque frontal, sino con astucia. Mis espías, haciéndose pasar por comerciantes, habían localizado puntos débiles, túneles secretos, olvidados por los arrogantes ingenieros de Donaldar. Al amparo de una fuerte tormenta de arena, Kael lideró un pequeño equipo de élite. A través del polvo asfixiante, hacia las entrañas de la bestia, su misión, abrir las puertas principales desde adentro, mientras nuestro ejército principal creaba una distracción. Un ataque falso en el muro oeste. Era una apuesta, una muy arriesgada. Dentro de la ciudadela reinaba el caos. Donaldar, demasiado confiado, había subestimado la rebelión. Creía que sus muros eran suficientes. El equipo de Kael se movía como sombras, desactivando trampas, silenciando centinelas. Los zancudos de arena, con su conocimiento de venenos, neutralizaron a las bestias guardianas. Cada pasillo era una trampa mortal, cada esquina una posible emboscada. Pero la determinación de Kael era un faro. Pensó en sus padres, en Jorbus, en el futuro robado. No fallaría, no ahora. Finalmente, llegaron al mecanismo de la puerta principal. Una enorme construcción de engranajes y cadenas, vigilada por un grupo de la Guardia Carmesí. La lucha fue brutal, cuerpo a cuerpo, sin margen de error. La lanza de Kael danzaba, un borrón plateado. Sus guerreros lucharon con la ferocidad de leones acorralados. Uno por uno, los guardias cayeron. Con un gran esfuerzo, Kael y su equipo movieron las palancas. Las grandes puertas de la ciudadela Piedra Dorada rechinaron, protestaron, y luego lentamente comenzaron a abrirse. La tormenta realmente había estallado. Mientras las puertas de la ciudadela Piedra Dorada se abrían con un chirrido, la fuerza principal de Asia avanzó. Una marea de guerreros decididos. Entraron en tropel a los patios. La batalla por la ciudadela había comenzado. Era un torbellino de acero y furia. Nómadas del desierto luchaban junto a guardias del oasis. Comerciantes usaban herramientas adaptadas como armas contra la disciplinada y fuertemente armada Guardia Carmesí. Kael, con su pequeño equipo uniéndose de nuevo a la lucha, se abrió camino hacia la torre central. Hacia el mismo Donaldar Trump. Tenía una cuenta que saldar. El enfrentamiento final tuvo lugar en el lujoso salón del trono de Donaldar. El tirano era imponente, vestido con una armadura dorada, blandiendo una enorme hacha de obsidiana. Era un guerrero formidable, pero sus ojos mostraban un destello de pánico. Su imperio se derrumbaba a su alrededor. Kael lo enfrentó, lanza contra hacha. Asia, con sus cimitarras gemelas brillando, se unió a la lucha. Fue una batalla desesperada y personal. Donaldar luchó con la furia de una bestia acorralada. Se burló de Kael, sobre su madre, sobre Jorbus, intentando quebrar su espíritu. Pero el espíritu de Kael estaba forjado en fuego, templado por la pérdida. No era el niño asustado que se escondió entre las llamas. Era el halcón del desierto, el vengador, el libertador. Trabajando juntos, Kael y Asia superaron en estrategia al tirano. Kael vio una oportunidad. Con un grito que resonó con todo su dolor y toda su esperanza, se lanzó. La lanza reforjada de su padre dio en el blanco. Donaldar Trump, el azote de Silos, cayó. Su reino de terror había terminado. El silencio cayó sobre el salón del trono, roto solo por respiraciones agitadas. Con la caída de Donaldar, la Guardia Carmesí restante se rindió. La batalla estaba ganada. La paz, duramente ganada y valiosa, se asentó sobre el desierto de Silos. Asia, con Kael a su lado, se dirigió al pueblo. Habló de sanar, de reconstruir, de un futuro donde reinara la libertad. Kael miró a la multitud que vitoreaba. Su venganza estaba completa.
Pero se sentía diferente ahora, no solo un final, sino un comienzo. La cicatriz en su quijada aún latía, pero ahora era un recuerdo no solo de la pérdida, sino de la fortaleza. El desierto volvería a florecer, y él estaría allí para verlo.